Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener esta noche un estudio de continuación, un estudio sobre Mariología, el tema sobre María, de la primer video que había hecho que se llama El parto de María. Esta es la segunda parte. Es un tema que ha sido muy polémico. He recibido muchas críticas, inclusive hasta insultos. Me han insultado por algunos apologistas, fanáticos de mente cerrada, y también por muchos foristas, personas que me seguían, que están diciendo, en primer lugar, están diciendo que yo soy un protestante infiltrado, que me vaya unas al protestantismo, cosa que no es cierto. Yo soy católico. Este tema no tiene nada que ver con los protestantes, o sea, con los evangélicos. Es un tema solamente que corresponde a la Iglesia Católica. Es simplemente una apreciación que estoy dando yo sobre lo que es un dogma católico, que es el dogma de la perpetua virginidad de María, que estoy dando pues algunas apreciaciones como católico. Entonces por ese lado quiero desvirtuar esa acusación. No soy un evangélico, todo el mundo sabe que yo soy católico. Los teólogos, pastores evangélicos con los que yo he debatido, pues lo saben muy bien cuál ha sido siempre mi posición. Tampoco me han criticado y me han dicho que yo soy un teólogo liberal o ya soy un teólogo racionalista, porque he hablado de cosas pues que tienen que ver pues con la fisionomía, con la parte anatómica de María. Entonces eso les parece como un gran escándalo, como si se estuviera pues por así decirlo, menospreciando la integridad, la virginidad de María, su pureza, lo que la Iglesia Católica cree y confiesa a María. Entonces por ese lado no es así. Y estos videos más que todo lo hago como teólogo. Siempre lo he dicho, el teólogo es muy diferente al apologista. Mis amigos apologistas que hagan todos los debates, que hagan todos los videos defendiendo la virginidad de María, mientras que me corresponde en mi materia, en lo que yo soy, en mi carisma, es definir qué es lo que la Iglesia Católica enseña. Esa es una gran diferencia que siempre le he dicho. No lo digo con prepotencia. Me han dicho que soy muy orgulloso, que entonces que estoy creyéndome más que los padres de la iglesia y que todos los papas y los concilios. No, eso no es así. Entonces, incluso que a mí me ha parecido interesante, porque estas cosas, esta clase de temas puede abrir para que algunos católicos investiguen, para que algunos católicos también ahonden un poco más en la materia, y también los que tengan un poco de conocimiento también den su opinión, porque yo de eso nunca me enojo. Yo todos mis videos son públicos. Por ejemplo, ayer un amigo mío apologista, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, dio algunas observaciones, algunas opiniones en las cuales él decía, unas está de acuerdo conmigo y otras no, y eso es muy respetable. De eso se trata. Aunque otros apologistas ya, como lo decía inicialmente el señor Fran Morera de WTN, incluso yo nunca lo he dicho, mire, y yo no lo digo por prepotencia. Fran Morera es un apologista, que él no es teólogo, de Miami, Estados Unidos. Él es el encargado de responder las preguntas de apologética en el canal católico EWTN. Mucha gente no sabe, pero esta vez me voy a atrever a decirlo para que no duden de mi integridad, de lo que yo soy como católico. Yo ese servicio también lo presté no en el canal de WTN, sino en otro canal que también es afín a ese canal de televisión católica, que es el ministerio del padre Pedro Núñez, que se llama Conozca Primero Su Fe Católica. Ustedes lo han visto, es un canal donde el padre Pedro Núñez responde preguntas en vivo que le hace la gente. Pues bien, hay gente que no lo sabe, yo esta vez lo voy a decir. Yo pertenecía al ministerio del padre Pedro Núñez, perdón, el padre Pedro Núñez, de Estados Unidos, durante más de 2 años. A mí me mandaban todas las semanas más de 6, más o menos un promedio de 5 o 6 preguntas de orden de apologética y de teología. Eran dos sacerdotes y mi persona que respondíamos esas preguntas. De ahí se hizo todo un banco de preguntas, de las preguntas que hacían comúnmente, un banco de respuestas, perdón, y ya después, lo que era la labor mía en ese canal del padre Pedro Núñez, pues claudicó, pero eso fue hace varios años. Pero entonces yo también quiero decir eso porque yo conozco estas cosas. Y el otro apologista, también un poco ya más radical, también como lo decía Frankie Garcés, también un centroamericano. O sea, es un apologista más de segunda, de tercera categoría, también muy fanático. Decía que con su madrecita nadie se metía y que yo estaba negando su pureza y su virginidad, y que si me viera en la cara me iba a romper todos los dientes y que después se iba a confesar. Entonces, yo ese tipo de apologeta, de apologetas chabacanos, de mal hablados,
personas que no tienen conocimiento, que solamente van a Google y bajan información. Yo por ese lado, yo pues los dejo a un lado. Ahora, a raíz del video de ayer, perdón, el video que hice estos días, creo que fue anteayer, o el sábado fue, hoy es lunes, hubo sí de pronto otros dos apologistas de un nivel mucho más alto, porque estos dos primeros me excomulgaron, pues excomunión latea, sentencia de una, y ya pues me colocaron por fuera de la iglesia, cosa pues que, porque estaba negando un dogma. Yo nunca he negado el dogma, yo nunca, y las críticas y calumnias que han dicho que yo estoy negando que María fue virgen, yo nunca he negado que María fue virgen, jamás he dicho eso, simplemente estoy haciendo unas analogías de orden teológico que me corresponde como católico, como teólogo, con ese tema. Y decía yo, hay dos apologistas también. Ahí está en mi muro, también lo subí a mi canal de Facebook. El uno son muy conocidos, son dos apologistas que yo llamo de escritorio. Entiéndase por escritorio porque son apologistas escriturales, donde ellos sacan son posts, más que todo. Tienen, a veces creo que tienen libros y tienen blog donde hacen apologética, pero no lo hacen como lo hago yo, que es en videos y a veces también con compartir o debates, pero que también es muy respetable y es muy valedero. El uno es muy conocido, es el apologista, creo que él es ingeniero español, José Miguel Arraiz. Él empezó cuando yo coloqué mi video, colocó una cantidad de posts de teólogo, Guido Rojas, y empezó pues a decir que yo estaba en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Empezó a colocar una cantidad de artículos sobre el magisterio eclesiástico, sobre papas, sobre doctores de la Iglesia, sobre los padres de la Iglesia, que hablaban que la virginidad de María, lo que yo siempre he dicho es, no se perdió en su parto, porque eso es lo que yo estoy haciendo alusión, pero a manera de meditación. Y ahora les voy a decir por qué hago tanto alusión a eso. Pero que la gran mayoría de ellos, de todos estos grandes doctores de la iglesia, grandes pensadores, San Agustín, un Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, papas como San León Magno, o sea, el Papa Pablo VI, yo también cité al Papa Juan Pablo II, bueno, en fin, y muchos otros concilios. Yo cité en mi primera intervención el concilio de Letrán, que es el que hace la definición teológica. También cité a la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Pero en todo caso, él escribía todo eso, y yo le colocaba en su muro a José Miguel Arraiz, yo le decía que hay dos cosas que no parten del dogma, que es decir, cómo fue el parto de María, porque eso no lo ha definido la Iglesia Católica, y si sintió o no dolor. Esas son cosas que usted puede especular, que la gran mayoría de toda esta gran rama de grandes pilares de la Iglesia piensa que el parto de María fue sin dolor y que fue como un rayo de luz atravesando un cristal, poéticamente hablando, porque eso de atravesar un rayo de luz, un cristal, no, a veces si uno lo va a colocar en la lógica humana, quedaría un poco como por las nubes, algo un poco místico, pero que de todas maneras tendría que ser vaginalmente. Entonces, bien, y a lo último, lo más importante de todo eso, porque a raíz de que un amigo mío también que es teólogo, él es teólogo, es biblista y es médico, o sea, médico en el sentido pleno de la palabra, es un doctor en medicina de Ecuador, que es el Víctor Gamboa, es el doctor Víctor Gamboa Delgado. Él empezó a decirle a José Miguel Arraiz, él que sí conoce bien todas estas cuestiones también de lo que es un parto, o sea, anatómicamente hablando, porque yo también lo dije ayer, el cuerpo de María es el cuerpo de cualquier mujer. ¿Consagrada a Dios? Claro que sí. Fecundada por el Espíritu Santo, claro que sí, pero el resto, fisiológicamente hablando, o sea, anatómicamente hablando, era una mujer judía de 14, 15, 16 años, con todo lo que son sus mismos órganos internos, menstruaba con su ovulación, con todo su aparato reproductor, que era consagrada a Dios. Entonces el doctor Víctor Gamboa sacó una serie también respondiéndole a José Miguel Arraiz. Y a lo último, porque eso está en mi muro, este gran apologista, que es un buen apologista, tuvo que reconocer que no es parte del dogma oficial definir, o sea, creer que María, ni cómo ha sido el parto, porque nadie estuvo ahí, o sea, por lo menos el único que estuvo fue José, y el único que hace unas declaraciones pues muy soperas, o sea, muy por encima, es el evangelista Lucas. Pero entonces nadie sabe cómo fue el parto y si fue o no fue con dolor. Y él mismo decía que eso no es parte del dogma, que es lo que yo siempre estoy diciendo. Por lo tanto, nadie me puede tirar de hereje. Nadie puede decir que yo no soy un católico, un teólogo católico y que caí en excomunión o que soy hereje. Que es parte de lo que llama el magisterio ordinario de la iglesia, creer
Mayoritariamente se cree que María no tuvo dolor y no sangró, eso es parte, eso es teología especulativa, bien sea de San Agustín, bien sea de Santo Tomás de Aquino, bien sea de cualquier papa, eso no le quita ni la santidad ni la sabiduría de ellos. Entonces yo no me estoy igualando a ellos, no me estoy poniendo en el mismo nivel de ellos, sino que tengo otra posición que también es muy respetable y que también pues uno puede hacer sus disertaciones y por eso no estoy cayendo en herejía, que es lo más importante. Y el día de hoy, otro apologista, también muy buen apologista, tengo que reconocerlo. Y es una persona también que conoce mucho, que estudia mucho. Sabemos que José Miguel Arraiz es español. Este también es un venezolano, muy conocido por nosotros, el apologista Risbert Meléndez, venezolano. Él también le gusta mucho hacer sus disertaciones escriturales. Él también sacó, hoy también, lo coloqué en mi muro también, ese mismo título porque ha dado para mucho, de que si María sufrió dolores o no, y dio una serie de argumentos, algunos términos también en hebreo, en griego, de los mismos pasajes bíblicos que hablan sobre la alusión, y también, curiosamente también, porque está haciendo una disertación nomás, también colocó aparte de un teólogo, no lo conocía, se llama el teólogo Antonio López, donde él decía algo muy parecido a lo que digo yo. Yo nunca me basé, si vuelvo a repetir, se los digo, mire, yo todos mis estudios, todos mis debates, todo lo que yo hago acá en los medios sociales es una investigación personal. Yo jamás, se los digo, no lo digo con prepotencia, inclusive cuando yo tengo un debate sobre cualquier tema, nunca me pongo a mirar ni de ningún sacerdote, ni de ningún otro apologista que haya debatido con otros personajes, con otros apologistas o pastores, teólogos o protestantes, no. Siempre hago mis propias investigaciones, siempre hago lo que yo he investigado, lo que yo conozco, lo que yo he podido estudiar durante más de 30 años. Entonces yo también quiero decir eso, o sea, no conocía, pero decía algo muy interesante porque la premisa mía es que María fue libre de pecado, mas no libre de dolor. Y este teólogo que no sabía nada, no tenía nada de él, ustedes pueden mirar en mi muro, decía cosas muy parecidas a las que yo digo. Y él decía también que María dio a luz con dolor, pero era un dolor con amor por el hecho de que iba a tener al Mesías del Salvador. Y eso también yo lo he dicho en todas las disertaciones más o menos, no solo en el video de María, Madre de Dios. O sea, yo tengo varios videos que he hablado continuamente sobre ese amor a María, sobre María, Madre de Dolor, sobre el parto de María. Entonces mire bien que tiene una relación muy directa. Entonces, eso lo estoy diciendo porque hay apologistas que quieren ser más papistas que el Papa. Entonces creen que porque colocan una constitución o la declaración de un padre de la iglesia, ya con eso creen que con eso pues a mí me dejaron sin argumentos, y no es así. Porque de todas maneras yo también tengo libertad de expresar lo que yo pienso. Que la gran mayoría de ellos solo baja información de Google, pues eso sí es más que conocido. No son personas, en realidad son muy pocos lo que yo diría. Yo de estos apologistas, mis respetos. Porque sí son personas que han estudiado, son personas que han dedicado tiempo, como decía José Miguel Arraiz, mis respetos para él, y Risbeth Meléndez, mis respetos para él, en mi posición personal. Bueno, antes que nada, antes de empezar, quiero mostrarles para que vean que antes todo lo contrario, yo amo a María. Yo tengo una consagración a María de San Luis María Guiñón de Morfó, o sea, una esclavitud de orden espiritual. Reconozco que es mi madre, la he defendido muchas veces con educación, con cultura, no a veces como hacen muchos apologistas que utilizan a veces un lenguaje chabacano y tratan a nuestros hermanos evangélicos como aborto de Lutero, como herejes, como yo esos temas yo no, ese tipo de términos despectivos no los utilizo. La apologética y la teología más a un nivel más cultural, más educado. Por eso es que muchos de estos amigos míos, siempre que yo los invito a ellos, gracias a Dios, a todos estos amigos apologistas y pastores evangélicos que yo digo, bueno, tengamos un compartir, siempre me dicen que sí. Yo sé que tengo las puertas abiertas en muchos de esos canales y a veces dicen, no, es que este apologista centroamericano que parece como jefe de una pandilla mara, Franklin Garcés, miren la pinta con gorra y con cadenas, bueno, una pinta, camisetas y todas esas cosas. Él decía que estos evangélicos les gustaba debatir con mi persona porque éramos amiguitos y porque nos entendíamos. Y ustedes ven que eso es una calumnia, eso es falso. Ustedes pueden mirar a ver todos los argumentos que yo doy con los amigos apologistas, que los puedo tratar con mucha educación, con mucha cultura, pero siempre defendiendo mi posición católica. Entonces eso lo dejo ahí, está en mi canal, que se llama Teólogo Guido Rojas, para que usted lo mire. Miren, por ejemplo, quiero mostrar, por ejemplo, este es un icono. Este es un icono bonito, eso es parte de lo que es
La iconografía, este es un icono traído directamente de Grecia, de nuestros hermanos ortodoxos, para que vean que yo sí amo a María. Esto lo conservo, me lo trajo un hermano directamente de Atenas, Grecia. La imagen tan hermosa de María con Niño Jesús. Y si vamos a hablar de material de María, no por Google, no por internet, sino en físico, como me gusta a mí, como yo siempre he mostrado, he sacado solamente primero una parte para que ustedes vean de algunos libros que también les pueden servir. Unos se consiguen, otros no. Por ejemplo, este libro que llama El Árbol de María. Este libro es muy interesante porque este libro habla sobre todo lo que es la devoción a María en los primeros siglos del cristianismo, tanto los padres de Oriente como los de Occidente, los primeros concilios, las primeras herejías, María como la Teotocos, como la Partenos, o sea, la siempre virgen, ¿ve? Los primeros signos de María, su primera iconografía. Este libro es de la editorial San Pablo, es un libro católico. Este libro se lo recomiendo, me ha servido mucho. Y voy a mostrar, por ejemplo, libros que yo sé que la gran mayoría no tienen, o sea, ya son libros que no se consiguen, son libros ya de antes del Concilio Vaticano II, pero si alguien quiere profundizar en lo que sí es realmente una mariología a más alto nivel de lo que es la academia, en cuestiones de academia, pues de teólogos, de mariólogos católicos, es este libro. Este libro es de la Tratado de la Virgen Santísima. Este libro es de una de las principales editoriales católicas, que es la editorial Bach. Hay dos editoriales católicas muy importantes, que es la Bach y la editorial Elder. Este libro ya no creo que muchos apologistas lo tengan. Este libro ya es muy difícil de conseguir. Este libro es del año de 1957. O sea, y miren ustedes, aquí explica todo lo que tiene que ver con lo que la Iglesia Católica piensa de María. Todo desde el punto de vista de la Biblia, de los padres de la iglesia, los primeros concilios, de todos los temas relacionados con María, los dogmas, los 4 dogmas. Entonces, para que no digan que yo no conozco estos temas. Este otro libro también se llama La Madre de Dios y Madre de todos los hombres también. Es otro tratado de teología, de mariología al más alto nivel. Este libro es del año de 1945. Aquí ustedes pueden mirar a ver. ¿Ve? También explica todos los dogmas, todo pues las creencias de la iglesia, y también este sí es la mayor de mis reliquias. Este libro sobre María se llama, vamos a mirar para que ustedes lo vean, La Puerta del Cielo, Vida, Misterio, Virtudes y Culto de la Virgen María. Ustedes pueden mirar a ver. Lo interesante de este libro, para que ustedes vean, de mi biblioteca personal. Este libro es del año de 1902, aquí pueden mirar, ustedes ven. O sea, es un libro que tiene 118 años, miren, sobre la Virgen María, ¿no? Entonces, para que no digan que yo no conozco, que yo no sé, que cuando yo hago estos videos soy un infiltrado, no, esas cosas yo sé muy bien, yo de antemano sé muy bien qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que yo voy a, las disertaciones que yo voy a hacer. Por ejemplo, en el video pasado di 21 citas bíblicas, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, son 21 citas bíblicas del Antiguo, del Nuevo Testamento, de los profetas, del profeta Ezequiel, profeta Isaías, de los Salmos, del Evangelio de Lucas, del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Juan, del libro del Génesis. ¿Ve? Y lo que cité, la Constitución Lumen Gentium, una declaración del Papa, de una audiencia del Papa Juan Pablo II, y el concilio la declaración dogmática del Concilio de Letrán. Entonces no digan que yo no sé, que yo no conozco, que yo ya me patracié, que qué pesar con Guido Rojas, que bueno, que ya mostró la cara, que no, que es triste, y yo entiendo porque mire, ¿saben cuál es el problema de los católicos? Yo se lo he dicho y se lo he dicho muchas veces. Mire, el problema de los católicos es una cuestión que llama la fe del carbonero. La fe del carbonero es la fe del común, es la fe del católico que no tiene ni estas cosas, que es un católico que solamente es de camándula, es un católico solamente de misa, es un católico que de pronto tiene la medalla milagrosa o el escapulario, pero ahí no pasa. Pero entonces, entonces uno hace estas disertaciones, entonces yo entiendo eso porque es como si herirles pues esa devoción tradicional, que es el gran problema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muy ritualista, mucha tradición, muchas fiestas patronales de María, muchas advocaciones marianas. Entonces eso es muy bonito, pero eso no es lo más importante que un católico debe conocer a María. El católico tiene que conocer a María, que es ante todo la María judía, la María de los evangelios, la sierva del Señor, la que Isabel dijo, la madre de mi Señor, la que vivía en Nazaret, la que fue una mujer humilde, sencilla, servidora, la que estuvo con Jesús desde que lo vio nacer en la cuna de Belén hasta la cruz de Jerusalén, la que fue fiel
la única que no aparece en los evangelios que dudó de la resurrección de Jesucristo, la que aparece en Pentecostés con nombre propio, al lado de todos los apóstoles, orando y esperando la venida del Espíritu Santo. Esa es la María que el católico debería conocer. No la María de las veladoras, no la María a veces de las imágenes, de las procesiones, que eso es muy bonito, pero esos son sacramentales, eso no es lo más importante en el católico. El católico tiene que profundizar, el católico tiene que ir mucho más allá. Y es lo que yo trato de hacer con estos videos. Que mis hermanos católicos conozcan un poco más y que mis hermanos también evangélicos por lo menos tengan una idea mucho más clara de lo que nosotros creemos y profesamos. Que no la vemos como una diosa, que no está por encima de Jesucristo, que no la adoramos, que María no nos salva. María no salva, el que único que salva es Jesucristo, que nuestra adoración exclusiva es a Jesucristo, que el verdadero devoto de María, no como el que decía yo, de devociones, de todas estas cuestiones, no, de la fe del pueblo, no, el verdadero devoto de María debería saber lo que ella misma dijo, sus últimas palabras en los evangelios, en las bodas de Caná, cuando dijo, hagan todo lo que Jesús, o sea, lo que mi hijo les diga. Eso es lo más importante, cómo ella pasa a un segundo plano, cómo ella misma intercede ante los novios en las bodas de Caná, pero ella pasa a un segundo plano y el que hace el milagro, el que tiene toda la gloria, el que manifiesta su poder como el Hijo de Dios, el gran taumaturgo, el que hace milagros es Jesucristo. Y dice en el Evangelio de Juan que los mismos discípulos empezaron a creer en Jesucristo y empezaron a reconocer su grandiosidad como lo que es el Hijo de Dios. Esa debería ser la devoción de un católico con María. Pero no ponerse a pelear, no ponerme a insultar porque me han insultado acá, no coloco, pero me han insultado hermanos católicos que no tienen ni idea, no conocen estas cosas, sino que simplemente por ese amor que tienen a María, pero es un amor así de tradición, solamente de apego, no han profundizado y no han ido mucho más allá de estas mismas cuestiones de investigar, de analizar, de profundizar, ¿ve? De tomarse con calma estas cosas. Mire, yo les digo, siempre les digo, le dije en el primer video, mire, analicen. Antes de juzgarme, analicen todas las pruebas, analicen todas las citas bíblicas, todos los argumentos, todos los términos que yo doy en hebreo, en griego, todo lo que yo hablo de las mismas costumbres de los judíos de aquel entonces para que ustedes tengan una idea central. Entonces no vengan a juzgar ni a prejuzgar ni esas cosas, porque no les pase lo que les pasó a José Miguel Arraiz, que primero me atacó y ya de lo último tuvo que reconocer que lo que yo decía no es ninguna herejía, sino que es libre, que no es parte del dogma. Entonces, y este otro, Rilber Meléndez, también sacó, como decía ya, también un artículo donde decía pues, que había que tener esas dos posiciones. Bien, esa manera de introducción para que ustedes vean, ya si hay otros apologistas con todo el respeto, con todo el amor, que quieran opinar, que estén a favor o en contra de eso, yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que estar a favor mío, yo no estoy, pero el que me vaya a criticar, tiene que hacerlo con pruebas. El católico y el apologista que cree que yo estoy diciendo mentiras, eso no es por un fanatismo, nada, conmigo tienen que analizar, no una, sino el que me quiera a mí refutar, estoy hablando de los católicos porque eso no tiene nada que ver con los evangélicos, tiene que refutar no una, dos ni tres, sino todas las 21 citas bíblicas que yo di. Ahí sí, mi respeto, me quito el sombrero, y también los términos que yo doy también, y también las mismas definiciones que yo doy desde el punto de vista de lo que es el magisterio eclesiástico, porque yo también he citado el magisterio eclesiástico. Bueno, vamos entonces a mirar esta otra parte también. Esta parte también es complementaria sobre la maternidad de María y sobre lo que fue su parto. Y lo interesante del caso es que yo en cada video doy nueva información. Yo me tomo la tarea de investigar, de ir a mi biblioteca, de sacar mis Biblias, de sacar mis libros, de mirar lo que yo también he hecho. ¿Ve? Porque yo también, ustedes mismos saben, yo aquí tengo un libro de teología que escribí, y este libro de teología es solamente un compendio de un libro matriz que yo tengo que tiene más de 120 artículos, se llama Verdad de la Fe Católica, y muchos católicos amigos saben que me han mandado mi solicitud de amistad por Facebook y se los he mandado gratis. Y ahí pueden mirar cuántos artículos tengo sobre María, solamente en este libro que es sobre María. Dice, y esto lo escribí hace como 5 o 6 años, dice: María, la mujer de la Biblia; la virginidad de María, la luz de la Biblia; María, la madre de Jesús; María, madre esclava; María, la discípula del Señor. Ahí está. Entonces, para que no digan, pues, no se le llene la boca hablando mal de mi persona sin prueba ni nada, porque eso se llama calumnia, eso se llama un juicio temerario, eso se llama decir cosas que no son, mentiras, y eso es un pecado de la Iglesia Católica. Bueno, vamos entonces otra vez
analizar otra vez este tema también con otros apartes también que son muy importantes. Lo voy a hacer. Y lo más interesante, mire, y otra de las cosas que a mí me da esta risa de verdad cuando esos hasta apologistas quieren criticarme, y mire, y lo decía yo utilizo, por ejemplo, en estos estudios he utilizado esta que es la principal Biblia. Esta es la principal Biblia de estudio católica, es la Biblia de Jerusalén, y lo más importante es, mire, es la quinta edición. O sea, es lo último que ha salido en erudición bíblica de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que eso fue una institución que viene desde hace más de un siglo, desde el Papa León XIII, desde el Papa Pío X, todo eso. Son sacerdotes, teólogos de la orden de los dominicos en Jerusalén. Ellos se encargan de todo lo que son la papirología, los códices antiguos, estudiar los idiomas originales, los géneros literarios, las excavaciones en Tierra Santa. O sea, por encima de esto, desde el punto de vista de lo que son biblistas católicos, no hay más. Y las he citado, y ¿saben qué es lo más triste? Mire, cito también lo que dicen estos mismos teólogos católicos, biblistas, sobre estos mismos pasajes pues controversiales, espinosos, lo que ellos mismos opinan, que tienen mucha más autoridad que mi persona y que cualquier apologista de las redes sociales. Por eso digo, más que mi persona y que cualquier otro, y ni siquiera eso creen. Y ni siquiera se pueden analizar, a disertar, a hacer una disertación de lo que aparece acá, sino simplemente eso, la calumnia, la crítica. Bueno, ahora también he recibido porque he recibido, por ejemplo, algunos que otro católico que está a favor, que ha podido entender lo que yo estoy diciendo, pero la gran mayoría se han sentido ofendidos, se han sentido traicionados, me han humillado, me han dicho groserías, pero para contradecirme, entonces sacan a San Efrén del Sirio, San Agustín. Entonces yo no voy a ponerme a pelear, pero vuelvo a repetir, el dogma de la virginidad de María no especifica ni cómo fue su parto, ni si sintió o no sintió dolor. Entonces, por ese lado, el resto, todo lo que ellos digan, todos los atributos, los homenajes, los prerrogativos de María, siempre y cuando esté siempre por debajo de Jesucristo, y siempre y cuando el católico tenga la idea de que María no es una diosa, todo está permitido. Bueno, vamos entonces ya para entrar en materia, otra vez, algo que quiero que analicemos también, otras pruebas nuevas, no es volver a lo mismo, no todo lo contrario. Veamos otra vez de esta Biblia católica, lo que dice el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio mariano. Los mismos teólogos, los mismos biblistas dicen que Lucas recibió esta información. Eso es una tradición, eso no se puede tampoco demostrar, pero se cree que sobre todo, cuando habla sobre todo los dos primeros capítulos, que son casi evidentemente relacionados con María, en todo lo que fue pues la anunciación, el nacimiento de Jesucristo, sus primeros años, al parecer, porque eso tampoco hay probabilidad de decirlo, pero al parecer se cree que Lucas recibió esa información de la propia María, que eso también es parte de una leyenda bonita, de una tradición bonita, pero si vamos a hablar en cuanto a lo que es erudición bíblica como tal, no hay forma de mostrarlo. Pero lo que sí es evidente es que cuando él escribe su evangelio, es al año 80, lo que él mismo dice sobre María, eso ya era tradición oral, o sea, ya era lo que los primeros cristianos creían de María, y eso sí es importante. Eso sí es importante porque nos da a demostrar que si desde el punto de vista escritural lo que los católicos creemos de María también tiene un peso en las Sagradas Escrituras, y era lo que creían los cristianos antes de que Lucas pusiera eso por escrito, haciendo la salvedad de que Lucas no era judío, él era griego, y haciendo la salvedad de que él era discípulo del apóstol del apóstol Pablo. Perdón. Entonces, eso también es interesante saber, porque él es un cronista, él se da solamente a la tarea de investigar todo eso. Entonces, por eso es que esos dos, el capítulo 1 y el capítulo 2, son muy bonitos cuando usted quiere meditar y quiere mirar pues a esa María de la Biblia con la debida devoción, con el lineamiento recto de lo que la Iglesia Católica piensa sobre ella. Mire qué interesante, porque yo muchas veces lo he también analizado. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María ese mensaje tan hermoso, cuando le dice que es la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, la que goza del favor de Dios, la que va a ser la madre del Salvador, ¿no? Y como María, pues, en su humildad, en su sencillez, ella se siente perturbada, porque sabía que esos títulos de que Jaritómene, la llena de gracia, toda esa cuestión, ella entendía muy bien todas esas cuestiones, como buena judía sabía todo eso, sabía que esas profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre un Mesías, toda mujer judía aquel entonces quería ser la madre del Salvador. Y lo más interesante, lo más importante, porque esto también
es bíblico, es lo que María le responde al ángel después de todo ese anuncio y después de que ya el Espíritu Santo descendió sobre ella, de que el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra, ¿no? Después y que el hijo que iban a nacer de ella sería llamado Santo, Hijo de Dios. Mire lo bonito, lo que contesta María, porque aquí tiene algo muy interesante que vamos a analizarlo. Esto nunca lo había dicho, es información nueva. Dijo María, con Biblia católica, o sea, ella misma exclamó de una manera libre y voluntaria, sin presiones, sin coacción alguna, ¿no? Dios respetando la libertad que pone para cada ser humano, pero ella en su humildad, en su sencillez, en su obediencia, en su fidelidad a las promesas, a los oráculos del Antiguo Testamento, a lo que todo judío esperaba, lo que era su redención de la misma situación en que se encontraban oprimidos, subyugados por una gran potencia extranjera como era el Imperio Romano, y que aparte de eso eran politeístas. Entonces ellos esperando esa salvación, esa misma redención, en todo ese mismo ambiente histórico, cultural, religioso que es importante conocer, ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según su palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Bien, yo quiero que analicemos ese término, la esclava del Señor, porque eso ella, cuando ella misma dice eso, mire que el ángel no le dice, el ángel le dice que va a ser la madre del Señor, pero el que ella se haya autoproclamado como la esclava del Señor, el que ella haya tomado esa actitud de bajeza en la escala más inferior, eso fue que le nació directamente de ¿quién? De su corazón. Eso vino directamente de ¿quién? De ella, de lo que ella era, como lo que ella esperaba, de una mujer que vemos que era no observante de todo el judaísmo, también de una piedad, de un amor, de una fe y de una entrega absoluta, porque ella misma se autoproclama esclava, y esclava para el resto de su vida, porque las mujeres esclavas nunca ganaban su libertad. Ahora, cuando ella dice esclava del Señor, y si nosotros vamos a mirar a ver, porque esto es muy interesante, aquí viene algo que quiero analizar y que nunca lo he visto también cuando se ha hablado sobre este tema de la esclavitud de María. Eso es una investigación nueva. Mire, eso mismo, ella misma se le vino a la cabeza, pienso yo, por lo menos tiene una relación exegética, o sea, desde el mismo punto de vista del paralelismo bíblico, lo que decía la profecía de 800 años atrás, de Isaías 7:14, de ese gran profeta, que ha sido llamado como el quinto evangelista, donde Isaías 7:14 también hay una profecía que se relaciona directamente con este acontecimiento, en el capítulo 7, versículo 14, donde dice: pues bien, el Señor mismo, o sea, el Dios, Adonai, el Shaddai, el Olán, el Eterno, el Hashem, el Roí, el Pastor, o sea, Dios de todo, el Dios único y verdadero del Antiguo Testamento, el Señor mismo dará una señal. O sea, una señal es algo que tiene la marca de Dios, una señal es algo inconfundible. Una señal era algo que todo judío sabía que tiene un carácter divino. No era una señal humana, no es una señal divina. ¿Cuál es la señal divina? Dice: mira, una doncella, interesante ese término, una doncella está encinta y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. No voy a hablar tanto sobre esa profecía porque ya hemos hablado mucho, pero sí quiero hacer énfasis sobre ese término doncella. ¿Qué tiene que ver el término doncella con lo que ella misma dice que va a ser la esclava del Señor? Vamos a mirar a ver, porque eso es importante. No solo el punto de vista de lo que es la morfología, la gramática de estos idiomas, el hebreo, y el griego, ese hebreo antiguo, y el griego koiné dialectus, ¿no? Sino también ese mismo ambiente cultural, histórico y religioso que es importante, y que cualquier persona que quiera hacer una disertación o un estudio de Biblia está obligado a hacerlo, porque si no se va a salir de contexto, porque si no va a caer en fundamentalismo bíblico, o porque si no va a caer en algo que puede ser completamente contrario a lo que el autor sagrado quiere transmitir con la iluminación del Espíritu Santo. Porque ese es el sello más característico de la Biblia, ¿no? Que sabemos que es la palabra de Dios, ¿no? Y que tiene ese sello que viene de la tercera persona de la Trinidad. Pues bien, ahora, ese mismo término esclava, que en griego es dulé, tiene la misma raíz en hebreo, que es amá. Y amá en hebreo quiere decir sierva, quiere decir criada, o quiere decir también esclava. O sea, vemos bien, o sea,
La misma palabra, esclava, dulé, como amá en hebreo, quiere decir lo mismo. Por eso en algunas versiones dice, he aquí la sierva del Señor, o aquí la esclava del Señor. O también posiblemente también se puede relacionar también con otro adjetivo que puede ser criada. Ahora, en ese entonces, las mujeres, las esclavas, había tres finalidades importantes de las mujeres esclavas. Primero, y yo lo he dicho, eran las concubinas de sus amos, en el sentido que hacían parte de sus amos. Por eso es que en ese tiempo sí se permitía la poligamia. Acordemos que Abraham, el gran patriarca Abraham, su primer hijo, que se llamaba Ismael, lo tuvo con una esclava egipcia que se llamaba Agar. O sea, las esclavas también hacían parte de ser las concubinas de los reyes, por ese lado. En este caso de María no, en este caso de María no, porque estamos hablando de una mujer virgen, una mujer que se consagró directamente a Dios Padre. O sea, por ese lado no aplicaría a María, pero sí aplicaría en el sentido de que las esclavas también ejercían todo lo que eran las labores domésticas, todo lo que eran las labores propias pues que hacían los siervos, los sirvientes, los esclavos. Y esa mismo es lo que encontramos en María en las bodas de Caná, cuando se percata que los novios no tienen vino, porque ella no estaba, como toda mujer en ese entonces, ella no estaba en la sala donde solamente están los hombres, sino ella estaba en la cocina sirviendo y atendiendo como lo que ella realmente era, como lo que ella se había autoproclamado como una esclava. Por eso es que se da cuenta que falta el vino. Eso también es muy bonito, es muy interesante, eso usted lo puede averiguar, porque eran festividades que duraban 3 años. Entonces ella misma está sirviendo, está atendiendo y se da cuenta que falta el vino. Al acabar el vino, pues se acaba la fiesta y se acaba pues el goce, la alegría de lo que era una celebración, de lo que eran unas nupcias judías en ese sentido, pleno la palabra. Y también, lo interesante, porque eran también, como decíamos, era la escala más baja socialmente. La que el ángel le dijo que iba a ser la madre de un rey, ella se autoproclama que como la sierva, o sea, como la esclava, o sea, en una posición de bajeza, en una posición de servicio, en una posición en la cual estaba por debajo de cualquier otro social y económicamente hablando. Eso es importante para lo que tengamos en cuenta sobre lo que es la María de la Biblia y la María de los Evangelios. Ahora, hay algo también importante porque en el mismo griego koiné hay otra palabra también afín, porque todas estas palabras también tienen otras palabras afines también en su misma morfología, en su misma sintaxis, en el mismo ambiente también de escritural. Aparte de dule también hay otra palabra que es paidiskei. Paidiskei es otra palabra griega. Paidiskei quiere decir también mujer, muchacha, una mujer, pero quiere decir que en un sentido de una edad, en ser una muchacha, una joven o una doncella. Y eso también quiere decir, significa también una joven o una doncella, que también puede ser una esclava o una sierva. Quiero que ponga mucho cuidado a eso, porque cuando María dice, María para la época en que se apareció el ángel, de acuerdo a la misma cultura judía, era una joven entre 14 y 16 años. Cuando ella misma se proclama como la sierva del Señor o la esclava del Señor, ella misma sabía, y esa misma tiene una relación muy directa con lo que encontramos acá en Isaías 7:14, en el hebreo antiguo, donde aparece el término alma, que es doncella. O sea, ella misma también, hay una relación directa de la esclava con doncella. De acuerdo a lo que usted puede buscar también en un interlineal o en un diccionario bíblico también, que el término es padiskei, que quiere decir también esclava o sierva, siendo una mujer también joven. O sea, es muy interesante. Ahí vemos la primera relación. Ahora, ¿y por qué me voy a Isaías? Porque como vamos a mirar, vamos primero por partes, porque cuando en este mismo libro de Isaías, también 7:14, muchos apologistas que han querido pues también defender, que claro, evidentemente yo sé que también lo hacen con muy buena fe y todas esas cosas, yo no estoy en contra de eso, cuando han querido también defender que María concebió a Jesús sin pecado, y eso me lo escribían varias veces, cuando yo por lo general no pongo cuidado a los comentarios que están haciendo porque me desconcentro y pierdo el hilo conductivo de lo que estoy haciendo. Más o menos veo quién está ahí, a veces hago un saludo, si es alguien que es de importancia, pues como por ejemplo lo que fue la otra vez el padre Daniel Acosta, pero por lo general yo veo y a lo último doy un saludo general. Pero entonces algunos apologistas, entonces cuando han querido defender también la posición de que María tuvo a Jesús sin pecado, entonces se van al mismo libro de Isaías, porque lo va a tomar de ese mismo libro de Isaías, en el Isaías 66:7, mire que lo va a hacer primero de esta Biblia, que es la Biblia católica. Entonces, cuando uno va a Isaías 66:7, dice así la palabra de Dios: antes de tener dolores,
ya había dado a luz. Entonces ahí los apologistas dicen, ¿sí ve teólogo Guido Rojas que María sí tuvo un parto sin dolor? Porque aquí mismo lo dice, Isaías 66:7, antes de tener dolores ya había dado a luz y también antes de que llegara el parto había parido un varón. Entonces, aquí mismo dirá, bueno, si uno ve esa perícopa o ese versículo, entonces dirá, bueno, sí tiene mucha relación y también con lo que muchos padres de la iglesia y doctores de la iglesia y también los mismos, algunos pues papas han dicho, vuelvo a repetir, y tendría una relación muy directa, ¿no? Antes de tener dolores, ya había dado a luz. Antes de llegarle el parto, había parido un varón. Bueno, lo interesante del caso, hay dos cosas acá, porque yo solamente estoy haciendo un análisis y eso no quiero que me digan, pues que ya estoy en contra de María, entonces ya con esto quiero negar, pues, que María fue siempre virgen o algo así, no, eso no lo estoy negando, simplemente estoy diciendo que esa perícopa no tiene nada que ver con el tema de el parto de María. Y se los voy a explicar por qué. Primero que todo, sigamos leyendo lo que dice a continuación, porque ahí no nos podemos quedar. Sigue siendo el mismo profeta Isaías, ¿no? El mismo que profetizaba que la doncella iba a quedar en virgen. Acordémonos que ese mismo término doncella también quiere decir esclava o sierva. O sea, es una relación muy directa y es muy bonito porque ya expliqué todo ese mismo ambiente, que los términos usted los puede buscar. Amá en hebreo, dulé en griego y también en griego es paidiskei, que también quiere decir doncella o joven, sirvienta o esclava. Eso es muy bonito. Pero con esta misma perícopa de Isaías, entonces ese pasaje no tiene nada que ver y no se puede tomar como referencia de que María haya, por lo menos escrituralmente, de que en ese pasaje se afirme que María haya dado a luz a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo en el versículo 8, ¿quién oyó tal y quién vio cosas semejantes? ¿Se da a luz un país un solo en un día o nace un pueblo todo de una vez? Pues apenas sintió los dolores, mire bien que aquí cambian, aquí el mismo escritor sagrado cambia, dice, pues apenas sintió los dolores, parió Sión a los hijos. Sí, yo soy quien abre la matriz, está hablando Yahvé, yo haré también parir, dice Yahvé. Sí, yo soy quien hago la luz, ¿acaso voy a obstruir el espacio? Dice tu Dios. ¿Ve? ¿Y de qué está hablando? Está hablando de Jerusalén. O sea, aquí no está hablando. Este pasaje no tiene nada que ver con la madre del Mesías. No tiene nada, tiene que ver con Jerusalén, con la nueva Jerusalén. O sea, desde el punto de vista exegético y teológico, esto no tiene nada que ver. Vuelvo a repetir y lo voy a demostrar con afirmar entonces de que María dio a luz a Jesucristo sin dolor. Volvemos a repetirlo otra vez. Dice otra vez, antes de tener dolores ya había dado a luz, antes de que llegara el parto había parido un varón. Pero hasta ahí los apologistas católicos sacan esa perícopa. Pero tenemos que ver lo que sigue a continuación. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosas semejantes? ¿Se da a luz a un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues apenas sintió, aquí cambia, pues apenas sintió los dolores, parió Sión, con que se identificaba Jerusalén, a sus hijos. Sí, yo soy quien abre la matriz, habla Dios. No haré también parir, dice Yahvé. Mire, ven, ¿cómo va a ser? Dice aquí, no soy yo quien abre matriz, no soy yo quien hace parir, Yahvé. ¿Y cómo lo dice? Si usted ve el versículo anterior, ¿con qué? Sintió dolores. Entonces, pero entonces aquí dice también, pero entonces hay como una discrepancia. Bien, entonces estos pasajes son un poco enredados, pero bueno, si usted va a mirar a ver lo que explican, porque esto lo va a hacer solamente de Biblias católicas, para que no quedes, porque no muevas ahí solamente el contexto de la Iglesia Católica. Si usted va a ver en los comentarios a pie de página de esta Biblia Católica de Jerusalén, no menciona para nada de que ese versículo 7 se esté refiriendo al parto de María, sino todo lo contrario. Esto tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con Sión, tiene que ver con los judíos y tiene también que ver con después lo que fue los cristianos y la nueva Jerusalén, que es la Jerusalén celestial. Acordémonos que también para el judaísmo antiguo, Dios Padre, él tenía una relación muy directa, de una manera figurada pues con el pueblo de Israel, de dos maneras. Dios mismo se hacía ver también como una madre para Israel, también que tenía un hijo de pecho, y también como si fuera él también, como si Israel también fuera la esposa. O sea, esas dos figurativamente tienen una relación muy directa y eso es lo que no nos podemos dejar salir de ese mismo contexto bíblico. Eso usted lo puede averiguar, lo puede investigar por cualquier parte y se dar cuenta que es así. De que la relación del Padre, de Dios Padre con los judíos era también como de un padre también, pero en este caso también como de una madre con sus hijos y hijos pequeños, párvulos de pecho.
y también como si Israel fuera su propia esposa. Por eso es que si usted ve en esta Biblia católica, en ese pasaje no se habla absolutamente nada sobre el nacimiento de Jesucristo, sino que habla directamente de ese mismo ambiente. Si usted va a buscar esta, que es esta Biblia católica, que es la Biblia católica Nácar Columna, también voy a mostrar todas mis Biblias, esta Biblia católica Nácar Columna, en ese mismo pasaje no da ninguna referencia, en el capítulo 66, aquí está, no da ninguna referencia que tenga que ver con lo que es el nacimiento de Jesucristo. ¿Ven? Si vamos a esta otra Biblia también, que es otra Biblia católica, Biblia de Navarra también, de la Facultad de Teología de Navarra en España, de la Comunidad Católica del Opus Dei, también es una Biblia de estudios. Nosotros vamos también al mismo capítulo 66 de Isaías, aquí está, no aparece ninguna explicación a pie de página, porque sería muy importante si así fuera, o sea, si escrituralmente hablando vamos a demostrar que María dio a luz sin dolor, entonces muchos biblistas católicos en sus comentarios darían pie y darían la razón pues para admirarte que es eso, pero no tiene nada que ver. Y esto no lo estoy diciendo porque no quiera a María, ni porque sea protestante, estoy diciendo solamente lo que es desde el mismo punto de vista de la erudición bíblica. Espero pues que me entiendan para que después no me vayan a criticar. En esta otra Biblia católica, que es la Biblia latinoamericana, esta también es una Biblia católica, todas estas Biblias tienen imprimatos, o sea, tienen autorizaciones eclesiásticas. Esta también de la editorial El Verbo Divino, una editorial católica de España también. Si nosotros vamos al mismo pasaje de Isaías 66, aquí está, en los mismos comentarios a pie de página, tampoco va a hablar nada de lo que es el parto de María, sino también la misma relación directa entre lo que era Jerusalén, los judíos y la nueva, o sea, ese mismo contexto. No voy a entrar un poco más porque solamente lo que quería era demostrarle, porque varios apologistas me escribían que cite Isaías 66, pues 7 y verá, pues, le estoy demostrando que desde el punto de vista de lo que son biblistas católicos no tiene nada que ver con lo que ellos están afirmando. Esta también, Biblia de Jerusalén, latinoamericana también, católica, de la editorial de Screve Bower también, si nosotros vamos a mirar también, aquí está, Isaías 66, porque es el último capítulo, aquí está, las mismas explicaciones a pie de página, tampoco dice nada sobre el parto de María, o sea, no se puede relacionar ese pasaje. Esta es la Sagrada Biblia de América también, de editorial San Pablo, también es una Biblia católica, otra Biblia católica también. Si nosotros vamos también al mismo Isaías 66, aquí está, no habla tampoco de lo que es el parto de María, o sea, esa cita bíblica no tiene absolutamente nada que ver. Biblia de América, también, Biblia católica, lo mismo. Las personas que las tengan ya les tocará a ellas investigar para darse cuenta que no estoy mintiendo, aquí está también. Final del capítulo de Isaías, explicaciones a pie de página. Solamente hablan de lo mismo, del mismo contexto de Israel, de Jerusalén, del cristianismo, de la Nueva Jerusalén escatológicamente hablando. Esta otra Biblia católica, Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Schocker, también una de las principales Biblias católicas de estudio, también casi a la par de la Biblia de Jerusalén, en cuanto a erudición, en cuanto a lo que son pues personas también que conocen eso desde el punto de vista de la Iglesia Católica también. En Isaías 66 también esas explicaciones a pie de página no hablan tampoco que ese pasaje tenga que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y por último también esta que es la Biblia, esta es la Félix Torres Amá, que es de la Vulgata Latina, o sea, una de las principales Biblias católicas, que está Félix Torres Amá, Biblia católica de la Vulgata Latina también. En el mismo también pasaje de Isaías 66, aquí están explicaciones a pie de página, también hablan de ese mismo contexto, del judaísmo, del cristianismo, de Jerusalén, de Sion y también de la Jerusalén celestial. O sea, que en total mostré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Biblias, ojo bien, 9 Biblias católicas para aclararles por lo menos a los apologistas hermanos católicos que cuando van a citar Isaías, como decíamos anteriormente, Isaías 66, 7 no tiene absolutamente, por lo menos desde el punto de vista de la exégesis bíblica católica, no tiene nada que ver con que María dio a luz sin dolor. O sea, por ese lado no es. Ya si quieren citar magisterio eclesiástico ordinario, como lo decía, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, otros concilios lo pueden citar, pero no hace parte del dogma. Eso quiero, ojalá que entiendan bien y quiero también aclarar esas cosas. Bueno, ahora vamos a demostrar también desde el punto de vista de la Biblia, porque mi especialización es las Sagradas Escrituras, para mirar también, y eso también tiene que ver con otro punto, lo que es la teología, para ver también de que cuando se habla también los pocos pasajes, porque son más que todo el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, con lo que tiene que ver sobre el embarazo de María,
que sabemos que es por obra del Espíritu Santo, que eso es lo más importante, y eso es lo que más hacía referencia cuando cité yo al Papa Juan Pablo II. Eh, Cuando se va a hablar también de lo que fue todo su proceso de gestación, su proceso pues de embarazo y los mismos cambios que tuvo que haber sentido María, como cualquier otra mujer, cuando llevaba a Jesucristo en su vientre, por lo menos, si nos vamos a mirar a ver, quiero que entienda una cosa, después le voy a decir por qué hago alusión a eso. Primero, en el Evangelio de Mateo, si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo, vamos a mirar, Evangelio de Mateo, capítulo 1, solamente dos versículos, versículo 18 y 25. No va a hablar de otro punto de vista, sino solamente lo que tiene que ver con lo que es la maternidad de María, solamente es eso. Pero algo muy interesante otra vez de esta Biblia, otra vez de la Biblia Católica de Jerusalén, quiero que ponga mucho cuidado lo que un ángel le dice en sueños a José, pero no va a hablar de que si la conoció, de que si tuvieron relaciones sexuales, no, solamente estoy hablando de lo que tiene que ver con la maternidad divina de María, con lo que fue pues su gestación. Pero quiero que pongan mucho cuidado porque cuando María recibe el anuncio del ángel, ella dice inmediatamente el Evangelio de Lucas, eso tiene que investigarlo. Invito a los católicos, amigos, por favor, de que estudien primero la Biblia, sepan discernir todas esas cosas. Entonces, María está con su prima Isabel en los 3 últimos meses del embarazo de Juan el Bautista. O sea que cuando María regresa otra vez a Nazaret, donde ella era, y donde estaba comprometida con José, tenía ya más o menos unos 3 meses o 3 meses y medio de embarazo. ¿Ve? ¿Cómo podemos demostrar eso? Lo podemos mostrar aquí en el Evangelio de Lucas, como decíamos en el capítulo 1, verso 18, donde dice, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontraba encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, ya sabemos, o sea, se encontraba encinta. ¿En qué mes de embarazo? 3 meses o máximo 4 meses. Cuando termina todo el relato en el versículo 25, también solamente estoy aluciendo eso a lo que es el proceso de gestación de María, nos da a entender, dice, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. O sea, hasta que el final del parto de María, no voy a tratar esto pues de que si la conoció son relaciones sexuales o no, eso ya lo he explicado en otros videos, en otros debates, eso no tiene nada que ver con el tema. Lo único que estoy haciendo yo alusión es que en el versículo 18 y en el versículo 25 se hace alusión de una manera pues explícita de que eso ocurre durante el 3er mes y el 9.º mes de embarazo de la gestación de María. Eso es lo que quiero que pongamos mucho cuidado al respecto. Ahora, ¿qué pasó en ese periodo de tiempo en el cuerpo de María? Porque como lo dijo anteriormente, María no era ni una extraterrestre, ni era, no era un ángel que no tenía forma etérea, o sea, no tenía un cuerpo espiritual, no era una divinidad como las que se quieren hacer la alusión, o sea, ni las diosas egipcias, ni las diosas de los griegos, ni las diosas de los romanos, no era una mujer preservada, predestinada, esclava del Señor, santa, sin pecado como nosotros creemos, sin mácula, virgen, porque fue por obra del Espíritu Santo, pero no podemos entonces descartar esta otra parte de lo que es la teología del cuerpo humano, que es lo que yo doy a relación. Ahora, ¿por qué entonces me preguntan a mí, y esa es mi posición, eso es especulativo, entonces, ¿por qué estos grandes teólogos místicos, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, perdón, y me entró una llamada, y otros padres de la iglesia y que hablan sobre todo la maternidad, ¿por qué no hacen alusión a lo que yo estoy haciendo? Mi explicación es muy sencilla, por la sencilla razón de que ellos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, los padres de la iglesia, todos, ellos por lo general eran personas que se dedicaban solamente a la teología, a las Sagradas Escrituras. Para ese entonces, porque estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, ellos no habían profundizado en todo lo que es la anatomía del cuerpo humano, que es muy bonito, porque yo también lo dije ayer, o sea, hablar de que María tuvo un embarazo normal, aunque a algunos católicos les parezca como algo aberrante, es lo más natural, es otra visión de lo que Dios hace, porque yo lo expliqué ayer, es lo que Dios hace en el cuerpo de una mujer por una cuestión sobrenatural, como le dijo el ángel a María, porque para Dios nada es imposible, pero naturalmente en todo su mismo proceso. Y en ese mismo proceso, siempre lo he explicado yo, tuvo todos los síntomas que se debió haber sentido una mujer, tanto en el periodo de la gestación como lo que fue el periodo del parto y lo que fue después del alumbramiento. Eso es lo que pienso yo. Ahora, entonces eso es lo que llama la teología del cuerpo humano. Entonces, si usted va a investigar y va a mirar a hablar con un médico ginecólogo, obstetra, y eso también es bonito porque vuelvo a repetir, lo que debió haber sentido María
y eso también tiene mucha relación con lo que decía este teólogo Antonio López. Todos esos, lo que siente, todas las molestias, toda la incomodidad, porque al fin y al cabo la mujer está gestando a un hijo, pero es alguien ajeno, al mismo tiempo es con ella, porque lo alimenta por el cordón umbilical, le hace oxígeno, le da su sangre, lo alimenta con su sangre, pero de todas maneras también es un ser extraño al mismo cuerpo, que por eso precisamente lo tienen que expulsar de 9 meses y vuelve otra vez a sus mismas funciones fisiológicas. Eso es lo natural, eso es lo que Dios estableció desde que creó al hombre y a la mujer. ¿Por qué no se puede entender eso, Dios mío? ¿Por qué tenemos que ser tan fanáticos? ¿Por qué tenemos que ser tan de mente cerrada? ¿Por qué tenemos que tratar de divinizar a María? ¿Por qué tenemos que tratar de ver como si María fuera un extraterrestre o algo por allá? Como si María no era una esclava. ¿Qué eran los esclavos? ¿Qué era la vida de un esclavo? Si un esclavo tenía dolor, sufrimiento, trabajo forzoso, humillación, bajeza, psicológicamente sabía de que había alguien superior. En este caso, el amo de María es Dios Padre, porque ella misma se autoproclamó como así, y Dios le tomó en serio esa promesa, y por eso es que ella era consagrada directamente a Dios, porque su cuerpo, su alma, su santidad, su juventud fue ya destinada ¿a quién? Al Hijo que iba a nacer de ella, que era el Santo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Eso no es bonito? ¿Eso no es una teología también católica? Entonces, ¿qué es la herejía, por Dios? ¿Qué es lo que estos a veces apologistas fundamentalistas no han podido entender? Y en ese mismo proceso, María tuvo que haber sentido, por lo menos yo no sé pues en qué encíclica o qué padre de la iglesia, o si San Agustín o Santo Tomás de Aquino, o el Papa León X, o el Papa Juan Pablo II, o el Papa Pablo VI, o el Concilio de Letrán, o el Concilio de Vaticano II, o cualquier otro, el segundo concilio de Constantinopla, que también hablaba sobre estas cosas, y el concilio de Florencia. Díganme en dónde esos concilios o en cuál declaración de los padres de la iglesia hayan dicho que María no haya sentido esto. Y me retrato. Mire bien lo que estoy diciendo. Vamos a mirar a ver. Que me digan a mí en qué padre de la iglesia, qué doctor de la iglesia, qué papa, qué encíclica, qué bula papal o qué concilio, durante ese mismo proceso que estamos hablando de la palabra de Dios, que María estaba encinta, que tuvo un embarazo, como dice acá, desde los 3 meses, como hacíamos alusión de Mateo 1:18, hasta el versículo 25, cuando tenía 9 meses, y que esto es palabra de Dios, esto es la primera fuente de la revelación divina. Que me demuestren a mí, todos estos apologistas que están en contra mía, en cuál de todos estos documentos diga que María no tuvo esto. Lo que voy a explicar, biológicamente hablando, porque es el cuerpo humano que le viene de Dios. No los creó, hombre y mujer no los creó, dice el libro de Génesis, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno, y no están en estado de santidad, y no estaban desnudos, y María, la primera mujer, Eva, no tenía senos, no tenía vagina, no tenía unas caderas más anchas, no tenía una piel más delgada, y Adán no tenía testículos, Adán no tenía pene. Así, eso mismo no lo tuvo María, eso mismo no lo tuvo Jesús también, María como la nueva Eva y Jesús como el nuevo Adán. Que se escandalice el que quiera, pues, en fanatismo religioso, pero disculpen. Y cuando María quedó embarazada, porque es lo que viene naturalmente de Dios, pero solamente que no con semilla humana, no por semen humano, sino por obra del Espíritu Santo. Pero dígame entonces si San Agustín o Santo Tomás de Aquino hayan dicho, ojo bien, para que me desmientan a mí, que hayan dicho que María no tuvo ausencia de menstruación, o sea, dejó de tener un ciclo menstrual. En algunos casos puede haber sido, en algunos casos hay unas mujeres que tienen sangrado, pero eso no es lo común. Pero también María tuvo que haber tenido los siguientes síntomas en ese mismo proceso de gestación de 9 meses, de una niña entre 14, 15 y 16 años que ya empieza a ovular, empieza a menstruar, empieza pues fisiológicamente su cuerpo ya está adaptado para ser madre. Y en esa cultura antigua, pues que eso era la costumbre, ¿no? Para que también entiendan eso, ¿no? María tuvo que haber sentido también los senos, se le tuvieron que poner un poco más grandes y más sensibles, porque hormonalmente también va a tener que también de esos mismos senos, benditos senos de María, tuvo que haber amamantado a Jesucristo. Puede haber sido 1, 2 o hasta a veces 3 años. O sea, ese mismo proceso hormonal se tuvo que haber hecho también con la participación de lo que es el cuerpo humano de María. Porque entonces María, ¿cómo la actúa Jesucristo, sino también con sus propios pechos? De ese mismo proceso que estamos hablando, gestatorial, del mismo proceso pues del cambio en su cuerpo humano. Y eso es pecado, eso es del diablo,
¿Eso es no ser uno católico? ¿Eso es ser un hereje? Explíqueme eso. No hay a veces iconografías que muestran a María dándole leche materna a su Hijo Jesucristo. También María tuvo que haber orinado más frecuentemente. Esos son los cambios que tiene hormonal y anatómicamente la mujer. Y eso también lo pueden investigar con cualquier médico. Por eso es que me gustó mucho cuando el doctor Víctor Gamboa Delgado sacó ese artículo, porque él no solamente es teólogo, también es biblista y también es médico. También María tuvo que haber sentido durante todo ese proceso de los 9 meses dolor pélvico e hinchazón abdominal. También tuvo que sentir lo que siente toda mujer en ese periodo, y las que son madres que me están viendo pueden desmentirme. Tuvo que haber sentido cansancio, fatiga y somnolencia. Y también no tuvo un dolor, eso también lo dije. ¿Y qué apologista más puedo contradecir? También María no tuvo que haber sentido todas esas fatigas, el mismo sol ardiente abrasador, 3 días de camino desde Nazaret hasta Jerusalén por caminos polvorientos, intransitables, con fatiga, con hambre tal vez, con sed. ¿O es que María fue exenta de todo eso? Y que me muestren dónde dice eso en la Biblia. Que me muestren también qué padre de la iglesia dijo que María no sufrió todas esas cosas, para que me desmientan, pero con prueba, no con fundamentalismo. También María tuvo que haber sentido lo que siente toda mujer: estómago revuelto, acidez estomacal. Eso cuando fue todo ese mismo proceso de los 9 meses. Ahora, cuando María da luz, y esa es otra cita bíblica que voy a demostrar, que también no había un solo, y quisiera mirar a ver, de estos que son nuestros grandes apologistas, pues que conocen tanto, que se van a Google, porque yo creo que ellos no tienen, yo creo que ninguno, discúlpenme, yo creo que ninguno de los apologistas que me ha contradecido tiene este libro, y en físico. Este es un libro de los mejores, miren, que me muestren a mí como muestro yo en físico todo lo que es mi biblioteca, nada de internet. Ahora, claro que tampoco es malo eso, yo no estoy diciendo que sea malo que usted investigue pues por internet y las cosas, pero bueno, la gran mayoría todo lo bajan por internet. Pero entonces veamos a ver, porque no he visto apologistas católicos que como yo muestren 9 Biblias. Acabo de mostrar 9 Biblias católicas, 9 Biblias católicas. Acabo de mostrar mis libros de Mariología, inclusive mostré uno que tiene más de 118 años. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Otra vez, que esta cita bíblica para mí es muy importante. Y no he visto el primer apologista que se da la tarea de hacer un discernimiento de ese texto. O que por qué no investiga. Yo quisiera también, porque yo también soy un estudiante, quisiera saber si ellos que conocen tanto de la patrística, de los padres de la iglesia, por qué no investigan y dicen a ver si San Agustín, Santo Tomás de Aquino o qué papa hizo una disertación a este pasaje. Lo he hecho muchas veces y no ha habido el primer apologista que esté en mi contra que sea capaz de darme a explicar este texto que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos a mirar en el verso 6. Esto es palabra de Dios. ¿Ve? Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 6 dice: cuando José y María, lo que estamos hablando, las circunstancias en las cuales tuvieron que venir de Nazaret a Jerusalén. Mire, lo he explicado, lo he dicho 50,000 veces. Y no ha habido uno solo de mis contradictores que me han dicho de todo, inclusive ese Franklin Garcés que me dijo que me iba a romper los dientes, porque ese tipo, o el mismo Fran Morera de WTN, yo quisiera ver ellos dos. O quisiera también a José Miguel Arraiz, yo quisiera también, por favor, denle la invitación, que me expliquen este texto, desde la exégesis bíblica, desde la hermenéutica y de la teología, lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 6. Mientras están allí, ¿en dónde? En Belén. En esa misma gruta, en ese establo, en ese pesebrera, dice, se le cumplieron los días del alumbramiento. ¿Y qué son los días del alumbramiento? Dígame, a ver, explíqueme pues qué son los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios. Mientras estaban allí, se le cumplió a María los días del alumbramiento. ¿Cómo una mujer? Explíqueme en eso, por favor. Vuelvo a repetir. ¿Cómo? Explíqueme en estos apologistas fundamentalistas, más papistas que el Papa, cómo una mujer se da cuenta, como está diciendo el evangelista Lucas, que también era médico, también lo he dicho. Lucas era médico. ¿Por qué escribe el evangelista Lucas? Dice que mientras está allí, se le cumplieron, o sea, eso se le llegó al límite, los días de ¿qué? Del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, su primer hijo, y también primogénito y unigénito. Quiero que me expliquen eso, exegéticamente hablando. ¿Qué da a entender Lucas con que se cumplió los días del alumbramiento? Ahora, ¿cómo se da cuenta si María fue ausente de dolor? Si María no tuvo dolor durante ese proceso, ¿cómo se da cuenta María de que le había llegado los días del alumbramiento? Quiero que, como conocen tanto a San Agustín,
como conocen tanto a Santo Tomás de Aquino, como conocen tanto a los padres de la iglesia, como conocen tanto lo que son el magisterio pontificio, yo quisiera que alguno de ellos me dijera una explicación de lo que todos ellos han investigado, porque saben mucho más que mi persona, que me dé una explicación de estos grandes lumbreras de la iglesia católica, cómo ellos interpretaron ese mismo texto, porque yo soy solamente un estudiante de teología. Mientras estaba allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Si María no tenía dolor, si María fue ausenta de dolor, ¿cómo es que ella se dio cuenta que le había llegado los días del alumbramiento? Yo quiero que eso me lo expliquen porque eso yo no lo he podido entender. Pues si estoy diciendo una herejía o estoy diciendo una blasfemia, que me digan eso. Pero si lo vamos a ver otra vez desde el mismo punto de la anatomía, desde el mismo punto de lo que es la fisiología del cuerpo humano, desde el mismo punto de vista de la maternidad que viene de Dios, por Dios santo, la teología de la maternidad, qué bonito eso, de lo que María sintió en su cuerpo, como esa niña de 14, 15 años que se consagró a Dios y que estaba ese mismo gestando a Jesucristo, como lo he dicho anteriormente, pero que sintió todas estas molestias. Y si no sintió todo esto, que me muestren el documento oficial de la Iglesia Católica donde diga que María no tuvo adelgazamiento del cuello uterino, que me muestren donde diga que María no tuvo dilatación, que es la apertura del cuello uterino, que María no tuvo aumento de la secreción vaginal, que María no tuvo anidación, o sea, explosión de energía, que María al sentir que el bebé se había encajado más abajo, que María no tuvo rotura de membranas, rompimiento de fuente, que María no tuvo contracciones cuando comenzó los dolores de parto. Si no tuvo eso, entonces, ¿cómo se explica, por favor, que el mismo Evangelio de Lucas dice que cuando le llegó el tiempo a María de dar a luz, dio a su hijo primogénito? Yo quisiera que me explicaran eso que me lo explicaran a ver, y que si algún doctor de la iglesia, San Agustín o Santo Tomás de Aquino, puede mirar esa misma disertación. Además, si vamos a hablar esto mismo que expliqué yo, desde la misma teología del cuerpo humano, desde la misma teología de la maternidad, eso mismo también, qué interesante, aparece en otro texto del mismo libro de Isaías. Ya vemos que el libro de Isaías, discúlpeme, pero los apolistas católicos que pensaban que Isaías 66:7 se refería a que María tuvo parto con dolor, eso por lo menos desde 9 Biblias católicas no lo dice. Si hay alguna comisión teológica o mariana también, un documento oficial que se apoye eso, por favor quisiera que me lo mostraran y me lo dieran a entender para sacarme mi error, porque puede ser que estoy equivocado, no quiero presumir ni egocéntrico ni soberbio, solamente no, pero estoy mostrando pruebas. Pero si vamos al libro de Isaías, que también es el mismo que profetizó que la doncella, que es lo mismo que también esclava, doncella, sierva, iba a dar a luz a un hijo que le pondría por nombre Manuel, siendo virgen, porque la condición era su virginidad en el sentido que viene el Espíritu Santo, pero que no hace alusión cómo fue su parto. Nunca dice el libro de Isaías que ese parto fue de una manera sobrenatural, o que si fue como una luz atravesando un cristal, o que iba a ser ausente de dolor. Eso no lo dice la palabra de Dios, y eso tampoco lo dice el dogma en el Concilio de Letrán. Eso quiero que sea claro. Pero si nosotros vamos a hacer un discernimiento también bíblico, que es lo que me gusta a mí, en el mismo profeta Isaías, capítulo 26, versos 17 y 18, mire bien también lo que sí encontramos una alusión más directa y más clara, lo que es el dar a luz a una mujer. Ponga mucho cuidado. Isaías, capítulo 26, versos 17 a 18, Biblia Católica de Jerusalén. Como cuando una mujer encinta, lo mismo que María, sufre al acercarse el parto y se queja entre los dolores. Eso dice Yahvé, vuelvo a repetir. Como cuando una mujer encinta, sufre al acercarse el parto y se queja entre los dolores. Eso dice Yahvé. Capítulo 26, verso 17 del profeta Isaías. ¿Ve? 26:17. Cuando una mujer encinta sufre al acercarse el parto y se queja entre dolores. Dígame si eso no tiene una relación muy directa con lo que veíamos otra vez. Perdón, vamos a mirar a ver, porque pues con paralelismo bíblico, ¿no? O sea, quisiera que los apologistas, si algún apologista va a hacer un video en contra mía, que me analice todo esto, por favor. Que analice todos estos textos bíblicos, o sea, que tenga la valentía y que tenga pues también el discernimiento. Otra vez, lo mismo. Dígame entonces, a ver, si es que estoy pecando de hereje, si es que soy un falso teólogo católico. Vuelvo a repetir, palabra de Dios. Vamos a mirar a ver. Otra vez, Evangelio de Lucas, capítulo 2. Otra vez, versículo
6. Dice, mientras estaba allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y mire, ¿cómo sería eso? Dice Isaías, capítulo 26, verso 17. Como cuando una mujer encinta sufre al acercarse el parto y se queja entre dolores. Ahora, si María fue ausente de todas esas cosas, que me expliquen cómo entonces se dio cuenta que le había llegado el momento a la luz. Si María no tuvo contracciones, que son parecidos a unos cólicos menstruales, si no rompió fuente, si no se le dilató su vagina, si no sangró, porque eso también lo expliqué, también desde el propio libro de Levítico y en la misma purificación de María. Entonces, que desmientan a todo esto, desmientan al apóstol Lucas, desmientan al evangelista Lucas, desmientan al profeta Isaías. Entonces, yo quisiera también, y que si de pronto estoy equivocado, que entonces que algún padre de la iglesia, que algún doctor de la iglesia me explique qué piensan ellos sobre estos mismos textos, si ellos mismos dijeron que María no tuvo ninguno de estos síntomas anatómicos y también fisiológicos de lo que es una mujer en periodo de gestación. Al menos pues que María sea una extraterrestre también y que entonces, bueno, eso sí ya quedaría muy de para arriba. Hay otra cosa muy bonita ya para finalizar. Mire, para mí personalmente, ¿saben para mí qué es lo más bonito también de lo que es el nacimiento de Jesucristo? Donde yo más hago alusión a esto, que como lo he hecho yo pienso que fue un parto de dolor, pero como dice, comparto con lo que decía este teólogo Antonio López, porque fue un parto por amor, y como decía yo, personalmente lo digo, libre de pecado, mas no libre de dolor. Eso es una opinión mía personal. Pero mire, otra vez, con el mismo evangelio de Lucas, quiero finalizar esto, cuando dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y eso es lo más bonito, ¿no? Por así decirlo, la actitud maternal y la actitud de amor más bonita para mí, en María, en ese momento, en ese cuadro de lo que es el alumbramiento, lo que dice acá, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no tenían lugar en el albergue común, porque no había lugar en donde estaban todas las personas, en lo más bajo, por ser ella también una esclava, en las pesebreras, lleno de animales, de paja, de suciedad, de humedad, tal vez en unas cavernas, porque eso también puede hacer alusión, unas cuevas, y acostó a su hijo como dice acá, en un pesebre, que es la misma batea, el lugar donde le ponían el alimento a los animales. Eso para mí es la imagen más hermosa de lo que es el nacimiento de Jesucristo. Y quiero hacer alusiones donde dice lo envolvió en pañales, porque si nosotros vamos al griego, en el griego koiné el término es esparganón. Esparganón quiere decir eso, envolver pañales. ¿Cuál es la definición de envolver pañales en esa misma cultura? Porque es importante. O sea, ¿qué hizo María apenas nació Jesucristo? Bueno, que haya nacido sin dolor también no descarto también, porque eso también es parte del magisterio ordinario. También no estoy en contra de eso, simplemente estoy dando mi opinión. Pero en fin, sea sido con dolor o sin dolor, sea sido de una manera pues natural, que después de que María salió pues por la vagina, el mismo Dios en todo su poder le pudo haber reconstruido otra vez el himen, o que no le tocó el himen, eso no lo sabemos, solamente está en la mente de Dios. Pero lo más importante es que ese nuevo cuerpo, y lo dije en el primer video, quedó otra vez consagrado a Dios. Eras propiedad de Dios Padre porque eres la esclava, y ahí no entró nadie más. José nunca la tocó. Eso es lo que piensa la Iglesia Católica. Y eso es lo que yo siempre he defendido. Que José nunca conoció a María y que María no tuvo más hijos, porque Jesucristo es primogénito y unigénito. Y díganme si no, mis contradictores, mis calumniadores, si en mis videos, en todos los más de 30 videos que tengo sobre María no lo he dicho. En los debates que tengo sobre María, sobre la virginidad de María, que hice, en los estudios que le hice también a otro apologista evangélico, 5 videos defendiendo a la virginidad de María. Mira a ver si yo no explico todas esas cosas. Que me digan a mí, uno de esos contradictores, ¿dónde he dicho yo, dónde he negado que María no fue virgen siempre? Que me digan a mí, que me desmientan, porque si no son calumnias, si no son juicios temerarios, si no son solamente puras mentiras, están cometiendo un pecado. Ahora, cuando dice envolvió en pañales, es bonito, quería terminar con esa reflexión, como decía Esparganón, ¿qué era lo que pasaba? Dice, por ejemplo, si usted va a investigar, de acuerdo a la misma cultura de los judíos de aquel entonces, como usted lo puede mirar en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4, ¿qué es lo que hizo María después de que nació a su hijo? Porque solamente estaba María y José. No se dice que habían comadronas ni otras cosas. Eso no es, usted puede mostrar todas las revelaciones particulares, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Lo que María tuvo que haber hecho ella solita, y tal vez con la ayuda de José, porque eso es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que solamente están en esa cueva José y María, solamente ellos dos son testigos de lo que pasó. Y lo que pasó con María, si fue con dolor o sin dolor, y lo que después Dios hizo con su cuerpo otra vez,
de reconstruir el himen o que no tocó el himen. Eso solamente está en los designios de Dios, en los misterios de Dios. Pero lo que sí es seguro que hizo María con su pequeño niño, dice, a los recién nacidos se les cortaba el ombligo, o sea, ya lo dijimos, del cordón umbilical, que es lo que une la placenta, fisiológicamente hablando, o neguemos que María no tuvo placenta también, o neguemos pues que Jesucristo no tuvo cordón umbilical, o neguemos que Jesucristo no estaba cubierto en el líquido amniótico, en esa bolsa donde estaba anidando durante 9 meses, o neguemos también que como todo parto María sangró, por eso por eso tuvo que ir purificada al templo. Bueno, negar eso es negar pues una cantidad de leyes naturales, pero lo que sí hizo María es a su recién nacido cortar el ombligo. Puede haber sido ella, puede haber sido José. Después, ¿qué hacía la mujer? Lo bañaba, tal vez María de pronto con una sola vasija. En esa época no habían leyes higiénicas de alto valor como hoy en día, patógenas en esas cosas. Muy posiblemente esa era un agua no muy limpia, por eso es que muchos niños morían en todo ese proceso. La mortalidad infantil de niños judíos en la época en que los mismos biblistas han dicho era casi del 50%, o casi a veces eran muy pocos, más que todo por ahí un 40% de los niños judíos llegaban a la edad de 3 años. Eso también lo pueden investigar. ¿Por qué? Por las mismas condiciones higiénicas, las mismas condiciones alimentarias, las mismas condiciones del medio ambiente, la ausencia de toda la cuestión que tiene que ver pues con desinfección, con todos los procedimientos pues que ahorita tiene la medicina moderna. Pero todo lo que se hizo María fue primero cortar el cordón umbilical, después bañarlo, tal vez con alguna agua, no muy limpia, tal vez un agua sucia también, porque estamos hablando que está en una pesebrera tal vez, y después lo frotaría con sal, porque eso era la costumbre que hacían las mujeres judías, y después envolverlo en pañales. Ese envolver en pañales es esparganón. ¿Qué era eso, envolver en pañales? Para esa cultura eran unas fajas, unas tiras de fajas de largas, de lino, que se usan todavía en algunos países del Antiguo Oriente y que era muy común en esa misma época sobre los judíos. ¿Para qué se utilizaba? Para dejar al niño completamente inmóvil, para que sus pies y sus brazos quedaran completamente rectos. ¿Ve? Lo envolvían completamente en estas mismas fajas. Y el niño quedaba completamente inmovilizado. Bueno, esa era la costumbre, esa era la forma. ¿Cuál es la finalidad? Mantenerlos completamente rectos y también abrigados, y también protegerlos, sus órganos internos, pues, del medio mismo ambiente. Posiblemente sabemos que en esas pesebreras podían haber habido mosquitos, zancudos, de pronto parásitos de los mismos animales. Entonces también, mire que en ese mismo ambiente nació Jesucristo. Eso es lo más bonito para meditar. ¿Ve? Ese pequeño niño recién nacido, el verbo de Dios encarnado, y esta mujer bendita, pura, la llenaventurada de gracias, la llena de gracias. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hacía toda mujer judía, con los mismos medios que tenía, porque no nació en una cuna de oro. Jesucristo no nació en un palacio, no nació rodeado de todas las comodidades, no, nació de la manera más humilde, de la manera más sencilla, de la manera más escondida a los seres humanos. Solamente los pastores se dan cuenta por el anuncio, ese coro angelical tan hermoso, los mismos pastores que no eran tenidos en cuenta para nada en la sociedad judía. Pero ese ambiente es lo más importante que uno tiene que meditar en lo que es el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces María tuvo que haber hecho eso, envolver a Jesucristo con estas, primero que todo haber cortado el cordón umbilical, haberlo bañado con el agua que tendría, haberlo también esparcido, también masajeado con sal, con estas mismas fajas para tenerlo inmóvil, recto, y como un símbolo también de protección y también de calor. Eso es lo que iba a haber hecho María cuando dice la Biblia que lo envolvió en pañal. El resto ya lo expliqué, espero que les haya gustado. Como siempre es un video público, queda en mi muro, queda también en mi grupo en Facebook. Lo voy a subir a mi grupo, a mi canal en YouTube, y advierto que el apologista católico que me quiera desmentir, que quiera hablar mal en contra mía y que piense que no estoy diciendo algo en contra de lo que es el magisterio eclesiástico, de todo lo que estamos hablando, me tiene que contradecir con todas las 21 citas bíblicas que di, más estas otras citas bíblicas que di también, y también con todo lo que di de la cultura judía, de todo lo que estamos hablando, lo que es la maternidad, de acuerdo a ese mismo contexto, y también todo lo que es ese proceso biológico de María en la gestación y después del nacimiento. Y también que me digan a mí, que me demuestren qué quiso decir Lucas en el capítulo 2, verso 6, cuando dice que cuando le llegó el tiempo de dar a luz a María, dio a su hijo. ¿Cómo se dio cuenta? Si no tenía dolor,
si estaba ausente de dolor, ¿cómo se dio cuenta ella en su organismo que ya iba a venir en ese momento? Si no tuvo cólicos menstruales, si no tuvo dilatación, bueno, todo ese mismo proceso que ya lo explicamos de esta manera. Gracias como siempre, espero que les haya gustado. Ante todo, es una meditación, como decía yo, de lo que es la maternidad divina de María. En todo lo que ella vivió, porque su cuerpo humano viene de Dios. El designio de Dios es ese. Y todo ese mismo proceso que estamos hablando, eso no es pues teología liberal ni racionalista, no, eso todo viene de Dios, porque Dios actúa, sus leyes naturales actuó solamente de manera sobrenatural, por lo menos lo que dice la palabra de Dios, porque ella fue engendrada por el Espíritu Santo. El resto, que si tuvo dolor o no tuvo dolor, bueno, eso sí ya cada uno pues tiene libertad. Yo doy una opinión y lo estoy demostrando, como dice acá, con Biblias, 9 Biblias católicas, con el magisterio eclesiástico, con términos en hebreo, en griego, con todo lo que estamos hablando de esta misma cultura judía, que nos sirve para nosotros recrear un poco más y tener una idea más cercana de lo que debió haber pasado en esa gruta escondida, en esa noche oscura donde solamente estaban José y María y donde fue el acontecimiento más importante que cambió en dos la historia de la humanidad, el nacimiento del Redentor del mundo, con las mismas incomodidades, la misma pobreza, las mismas condiciones antihigiénicas, antisaludables en que tuvo que haber nacido Jesucristo, con los mismos recursos que tenía, porque era un matrimonio pobre de la clase social trabajadora, un humilde carpintero, no tendría los recursos necesarios y que, bueno, nació de la condición más humilde que pueda haber, pero es un ejemplo póstrume para toda la humanidad. Bendiciones para todos y quedamos en la paz y sobre todo en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.